8:36 de la mañana, a los que nos están escuchando, gracias por mantenerse ahí y por su fidelidad, y a los que nos ven a través de la televisión, de Lanzarote Televisión, pues hola, ¿qué tal? Gracias también por estar con nosotros a través de los distintos canales que ponemos a su disposición para que la información llegue hasta ustedes. TUI eleva los vuelos a las islas para ocupar el espacio de Thomas Cook. Es una buena noticia de cara a aumentar la conectividad o garantizar esas plazas aéreas que han quedado en el aire, nunca mejor dicho, esos slots que al parecer otras aerolíneas pueden cubrir, pero no al 100%, al menos en un corto periodo de tiempo. Y esto está afectando a complejos alojativos. Aquí esta semana en la isla de Lanzarote hemos conocido el caso de los apartamentos Ficus en Costa Teguise, que ha tenido que despedir a unas 36 personas, a la mitad de su plantilla, al menos hasta abril del próximo ejercicio, por un ERE temporal ante la imposibilidad de afrontar sus sueldos, porque se han quedado sin clientes. Así que esta es una realidad que hoy se va a llevar a Consejo de Ministros y el Estado promete aumentar esas ayudas a los hoteleros y a los afectados por la quiebra de Thomas Cook. Vamos a hablar con nuestros invitados sobre esta cuestión rápidamente, en apenas unos minutos, casi a modo de titulares. Jorge Peñas, candidato de Lanzarote en Pies y Podemos, de Unidas Podemos, bienvenido al Senado. ¿Cómo estás? Gracias, Usua. Pues siempre un placer acompañarte aquí. Bueno, pues ¿están ustedes de acuerdo con las ayudas estatales, con las subvenciones, con la promoción? Creo que son 500 millones de euros los que ha puesto a disposición el gobierno estatal de los afectados, tanto en Canarias como en Baleares. Nosotros siempre estamos de acuerdo en apoyar en que la cadena no se rompa, como hemos dicho en varias ocasiones, por el eslabón más débil. El temor que tenemos es que, como siempre, estamos privatizando las ganancias y haciendo públicas las pérdidas, porque hay que analizar muy bien también cómo se ha hecho la gestión en el sector de la hostelería. La comparecencia que hizo el consejero de Turismo en el Cabildo, que fue muy interesante, nos decía que efectivamente nos confirmó que se iban a desplegar toda una serie de medidas fiscales, de flexibilización, y también que se iba a recuperar hasta el 65% de los slots de las aerolíneas. Parece que por ahí sí que se va a recuperar. Un poquito más complicado parece que va a ser el tema de las reservas hoteleras. También ayer hablábamos con una persona del sector del alquiler de coches que tiene la orden de no hacer efectivas las reservas que hay en Thomas Cook. Es que claro, es una cascada, porque aquí hay un montón de personas que viven, que no solo es en puridad la camarera de pisos o la persona que sirve el buffet, sino que es toda una serie de proveedores, que creo que lo comentabas el otro día, incluso tú, Usua, o usted, que es una red que prácticamente vivimos de eso. Nosotros estamos a favor, pero claro, siempre con una vigilancia. Es decir, lo que no se puede hacer es poner los huevos en la misma cesta, que los hoteles, hombre, hacen su gestión, yo creo lo mejor que saben y pueden, pero que teníamos hoteles en Lanzarote con un 100% de garantía con Thomas Cook, es decir, sin departamento comercial y prácticamente todo vendido a Thomas Cook. Yo creo que eso nos tiene que servir a futuro para diversificar las ayudas, todas las posibles, para que la gente no vaya a la calle. Parece ser que hay 2 ERTEs ya en marcha y al final pues van a pagar los trabajadores, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad a la que nos tenemos que afrontar, no mirar hacia otro lado, y la Administración parece que está cumpliendo con el requisito que ha pedido el sector turístico de celeridad, porque en el caso de Canarias nos jugamos toda la temporada de invierno, que es la temporada alta, como saben los que nos están escuchando. Bueno, pues TUI, el principal gigante del negocio turístico, participado por Riu y la familia Matutes, anuncia ese aumento de 2 millones de plazas para 7 destinos de todo el mundo, entre ellos Canarias. La posibilidad es que TUI, que es ya pues el principal tour operador a nivel mundial, pues se haga cargo de los slots, ¿no?, de Thomas Cook. Pero nos dicen, insisto, desde el sector turístico, que esta es una recuperación a corto plazo o medio plazo de 4 meses mínimo, para que volvamos, no sé, a recomponernos, ¿no?, de este azote. Saray Rodríguez, de Ciudadanos, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Por cierto, es la primera vez que estás con nosotros, espero que a partir de ahora sepas que esta es tu casa. ¿Cómo están viendo desde Ciudadanos la quiebra de Thomas Cook? Bueno, desde Ciudadanos ya se manifestó ante el gobierno de Canarias que se apoyarán las medidas que sean consensuadas, en el sector, pero siempre manteniendo y creando empleo para superar esta quiebra. Ya te digo, creo que es una crisis bastante importante para el sector turístico. Tampoco hemos tenido la necesidad de que se llegue a como los apartamentos Ficus, que han tenido que cerrar por un periodo de tiempo, y toda esta gente que se tenga que ir a su casa por un problema tan grave. Hablamos con Auset Duque, del Partido Socialista. ¿Cómo lo ven ustedes? Hola, buenos días. Pues la verdad, estas medidas a nivel estatal son buenas para
para el sector debido a esta crisis que ha sufrido Thomas Cook y tenemos que sufrir todos los canarios. También desde el gobierno canario ya se están tomando las determinadas medidas y aquí en el Cabildo de Lanzarote ya se vio el otro día cómo llegaron una serie, no creo que eran de 6 medidas, entre ellas eran en facilitar las licencias para aquellos hoteles o apartamentos que se queden ahora sin clientes para que lo quieran remodelar. Después también, viendo las noticias esta de TUI, también iba a fomentar que el espacio que iba a dejar Thomas Cook fuera ocupado por otras compañías. Después, por ejemplo, otra medida era que los centros turísticos en 2020 iban a subir las tarifas, pues las van a dejar congeladas por ahora, y unas cuantas medidas más, y se ven que se están tomando medidas por parte de las administraciones para evitar que esta crisis se sufra un poco más. Bueno, ¿y cómo se viven las cosas en Puerto del Carmen? Principal motor turístico económico de la isla de Lanzarote, nos lo puede explicar el exconcejal de turismo del Ayuntamiento de Tías, Amado Vizcaíno. ¿Qué tal, de Coalición Canaria? Buen día. Muy buenos días. Bueno, estoy leyendo aquí, plan de choque, el Estado va a destinar 15 millones a la Comunidad Autónoma de Canarias para captar aerolíneas e impulsar promoción. Es decir, dentro de esos 500 millones de euros a compartir entre las comunidades autónomas afectadas, principalmente Canarias y Baleares, 15 millones van a ir a esto, a vender el destino. Pero nos dicen siempre, no hace falta vender el destino, que la gente quiere venir. El problema es cómo claro, llegan. Toda ayuda que venga del Estado, de donde venga, pues va a ser bien recibida, porque al final es una ayuda, ¿no? Y a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Y cómo se ve en Puerto del Carmen? Pues en Puerto del Carmen se ve la cosa con preocupación, y en Lanzarote también se debería ver con preocupación. Aquí hablamos mucho de otras medidas, que están afectando directamente a los hoteleros. Ya decía Nauset, una para la rehabilitación de los hoteles. Las licencias son municipales y uno de los escollos que luego tienen es la licencia de turismo, que tarda un montón, pero de todas maneras es el municipio el que tiene que dar la licencia para las reformas. En Tías ya se han hecho 2 planes de modernización, pero se empieza a notar la crisis por el hecho de que hay muchas más plazas de aparcamiento, los rentacar no alquilan tantos coches. Aquí estamos orientando todas las medidas, como decía, lo estamos orientando todas a los hoteleros. Parece que el hotelero es el sector más necesitado, pero es que detrás del hotelero están, por ejemplo, los distribuidores de cerveza. Hay distribuidores de cerveza que con esta quiebra lo están pasando realmente mal y van a tener que echar empleados a la calle porque ya no venden como vendían antes. Y aparte, la facturación que le debe de un mínimo de 3 meses, el de cerveza, el de la carne, el de las verduras, es toda una cadena y se está empezando a notar, y la gente en la calle pues está preocupada, y yo creo que toda la medida que venga desde del gobierno central llega un poco tarde en cuanto a la promoción. Llevamos años pidiendo desde Canarias que nos eliminaran las tasas de AENA, que las tasas del aeropuerto de Lanzarote eran de las más caras que teníamos, y por eso muchas compañías no querían conectar con Lanzarote, y ahora llegan un poco tarde, pero bueno, si aunque sean tarde son bien recibidas. 8:44. Tengo también que hacer un pequeño inciso. Ahora proseguimos con el debate, porque nos están llamando muchas personas quejándose del colapso que ahora mismo se está dando, creo que a la entrada de Arrecife por la carretera de San Bartolomé. No es nueva esta circunstancia, pero precisamente esta semana han sido muchísimas las personas que se han quejado de esta circunstancia, y a día de hoy creo que hay un embotellamiento importante. Hablamos de, no sé, si de lo importante, lo irrisorio, lo oportuno, lo político. Esculturas de Dekers, caso del libro de Fernando Castro, porque tenemos el problema de Thomas Cook sobre la mesa. Aquí en la isla de Lanzarote, bueno, pues ha habido reuniones con el sector, hemos visto unas fotografías, estamos muy preocupados, pero realmente las acciones se están llevando a cabo desde otros ámbitos, ¿no? Pero parte de la conversación y de la polémica ha estado vinculada a estos 2 temas. ¿Cómo lo estás viendo, Jorge? Tú, que además tienes voz y voto en el plenario del Cabildo. Sí, aunque no estamos en el grupo de gobierno, yo creo que hacemos nuestra labor. Pero, perdona, Usua, es que como hemos tocado tantos temas, ¿sobre qué querías que comentara? Sí, Dekers y porque has empezado Fernando con el modelo Castro. de movilidad, que es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante, lo que pasa que ahora mismo no lo podemos abordar, porque me gustaría que este fuera un tema en el que podamos estar especialistas, ¿no?, de las concejalías de movilidad y tráfico. Otro día comentamos cómo en una isla con vías muy limitadas pues se mueve una persona en un bicho de 1000 kilos quemando combustibles fósiles, que es interesante. Respecto a los temas marcados por la agenda mediática, pues sí, respecto nosotros desde Lanzarote en Pie Si Podemos, nuestro interés primordial es que se ventilen estos 2 famosos temas que yo creo que ha puesto encima de la mesa sobre todo Coalición Canaria, por su polémica con el grupo de gobierno ahora de PP, PSOE, Somos Nueva Canarias, no sé si me dejo alguno.
Entonces, básicamente, respecto al tema de la Rising Tide, de la obra de Kers, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero puede invitar a Pedro Sanginés, que le dará un curso de pronunciación, como le di a Loli Corujo ahí en directo. Entendemos que ha habido una serie de irregularidades, una serie de comportamientos un tanto arbitrarios, y nosotros nuestro interés siempre es que haya transparencia y que se siga el procedimiento. Parece ser que no se instalaron de una forma totalmente legal, no hubo informes técnicos y jurídicos. Primero se dijo que se iba a instalar enfrente del Castillo de San José, luego se puso en la plataforma marina. Parece que hubo un intento de enajenación por 200.000 euros. La obra parece que es una segunda copia hecha en hormigón en pH neutro. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que se tienen que retirar estas esculturas? Nosotros pensamos que no sería un perjuicio tan grave, que nosotros pensamos que la gente de los barrios tiene otra serie de prioridades y que no se va a producir una hecatombe. Que tampoco es que ataque, como parece ser que se le ha atribuido. Hombre, si ponerlas costaron 15.000 euros, retirarlas costarán otros 15.000 euros. Bueno, no costaron 15.000 porque realmente estaban puestas cuando se cobraron los 15.000, pero bueno, se facturó así. Entonces, bueno, sería que se siga la legalidad estrictamente y que no se perjudique, por favor, no se gasten más fondos públicos en esas historias. Nosotros pensamos que hay que fomentar la cultura, pero no desde la arbitrariedad y que no hay un ánimo revanchista, porque desde Coalición Canaria se habla de su legado, desde el PSOE no queremos que se haga con ánimos revanchistas, sino con la ley en la mano. Respecto al libro del Arquitectura de un paisaje, pues chiquita propaganda le estamos haciendo. Pero bueno, el tema de fondo es muy grave porque es un derecho fundamental como es el del artículo 20 de la Constitución, que ustedes son adalides y lo ejercen día a día, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede estar regulada ni puede estar secuestrada sino por una orden judicial. La comparecencia de Paula Corujo, un tanto caótica y que salió ahí a tirar contra todo el mundo, especialmente contra Coalición Canaria, una cosa rara porque pedimos nosotros su comparecencia, llegó a reconocer que había interrumpido la distribución del libro, lo cual yo creo que ante todo es irregular. También dijo que se había contratado de forma irregular. Queremos que haya una nueva etapa en la que se contrate las publicaciones, las obras con perfecta transparencia, con los principios de concurrencia. Pero ¿cómo se puede decir que se ha contratado de manera irregular? Mira, perdóname porque tengo que hacer matizaciones también claro. En mi posición de moderadora. ¿Cómo se puede decir que se ha contratado de manera irregular y después alegar que sigue el proceso de distribución del libro porque no se ha detectado ninguna irregularidad en el trámite administrativo? Ustedes mismos se están contradiciendo. ¿A nosotros? Ahora mismo, Jorge, me vas a perdonar, pero acabas de hablar. No, doña Paula Corujo dijo que había cosas anómalas, pero no ilegales. Entonces dijo una cosa y la contraria, no lo dije yo. Es decir, bueno, de todas formas analizaremos el expediente. Realmente lo que hubo es que la señora Paula Corujo reconoció que interrumpió la distribución, lo cual no estamos a favor. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de que ustedes ejerzan su libertad como medios, de que el autor elija y solo un juez muy motivadamente pueda secuestrar una publicación, ¿no? Como cometió en el Pleno, como pasó con la obra Fariña, como pasó con la portada del jueves, con nada más que es una medida que no es efectiva en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, pues Ari Rodríguez, ¿cómo lo ve Ciudadanos también desde el extrarradio, ¿no? Como lo pueden estar viendo muchos ciudadanos? ¿Les interesan estos temas? ¿Cómo ven el hecho de que el Cabildo de Lanzarote diga fuera las esculturas de Kers y el propio Ayuntamiento de Arrecife, con una alcaldesa que está en pacto de gobierno con el Partido Socialista, pues diga que ya está dispuesta a reubicar las esculturas porque está encantada con este artista? Bueno, yo creo que llevamos ya casi un mes dándole bombo a dos temas que realmente no son prioritarios y que no se está sacando nada en claro. Hombre, no son prioritarios, pero sí significativos, ¿no? Bueno, pero hay más problemas en esta isla que a los ciudadanos realmente les importa y son los que tienen que ponerse a resolver y no si unos caballos deben estar o no deben de estar. Creo que la prioridad ahora mismo son los ciudadanos y no el caballo, ni el libro, ni nada. Nauset, tu turno. Pues el Partido Socialista, pues esto ya lleva ya demasiado tiempo en el candelero, habiendo otros problemas en la ciudadanía. Nosotros pensamos que esta es una estrategia de Coalición Canaria para tapar los problemas que tiene el Cabildo, como son que salió las semanas pasadas en prensa, que le deben a la empresa de Ilunion 235.000 euros y estaban operando sin el contrato pertinente. A CLESE le debían también 133.000 euros. A Dislan y AFA estaban trabajando para el Cabildo también con contratación medio irregular. Por tanto, nos vendían a la ciudadanía que tenía el Cabildo superávit cuando en verdad no estaban pagando a las empresas. Respecto a los caballos, que es lo que Coalición Canaria quiere sacar para tapar estas cosas, pues ya sabe, como ha dicho Jorge, los caballos pidieron permiso para estar en la explanada del Cabildo y no para ponernos en el agua. Ellos
directamente los pusieron en el agua y a posteriori pidieron permiso para poner en el agua. Y en el agua tienen que tener permiso de costa y de autoridad portuaria. Cuando informes jurídicos y de Cabildo decían que no tenían permiso para ponerlo ahí porque la competencia era del Estado. Después, a pasar el tiempo, ahora en pleno junio, cuando ya estaba el gobierno en funciones, intentaron que las esculturas fueran fijas. Por tanto, al hacerse fijas, tendríamos que pagar 200.000 euros por 4 caballos. Es decir, toda la ciudadanía tendríamos que pagar 200.000 euros por comprar esos 4 caballos. Encima, ese entorno ya es un entorno que no hace falta traer estos caballos de este señor, tal como dijo Jorge también. Son copias de uno original, que en teoría esas copias se iban a poner, aparte de Londres, en 2 sitios más de Europa y al final no se han puesto. Por tanto, la verdad que esto no tiene sino que dejarlo ya pasar, porque ya se ha visto que los problemas de Lanzarote son otros, no los caballos estos temporales y el libro de este señor. Tanto. Amado, hay que recordar a los oyentes que todo este proceso se inicia en el 2016. Desde entonces hasta ahora, si no hubiese habido ningún tipo de permiso, si Puertos no hubiera concedido temporalmente un permiso, la pregunta es dónde estaba la oposición para decir que esos caballos no tenían que estar ubicados en ese entorno, ¿no? Pero hasta ahora no se ha puesto la lupa sobre este tema. Yo, antes de empezar con los caballos, le voy a responder a Nauset sobre los problemas del Cabildo, que él apunta a, por ejemplo, a AFA y a estas asociaciones que están trabajando de una forma irregular o presuntamente irregular por culpa de Coalición Canaria. Tengo que recordarle que con el consejero de Bienestar Social, el actual y el anterior, era Marcos Vergás. Estas asociaciones siempre han trabajado vía proyecto y vía subvención. No es de una manera irregular, es de cómo se está trabajando en muchísimos ayuntamientos, en todos los cabildos, gobernados por el PSOE, por coalición, por todos los partidos en general, por el Partido Popular, por donde estén gobernando. Con estas asociaciones se están trabajando vía convenio y no vía concurso. ¿Por qué no vía concurso? Porque si lo hacías vía concurso, normalmente los concursos los suelen ganar muchas empresas de fuera, y estas asociaciones que realmente están haciendo la labor que deberíamos hacer las instituciones y no las hacemos, porque hay que recordarlo, ¿no? La deberíamos hacer nosotros y no las hacemos, las están haciendo estas asociaciones, y al final es la mejor manera. Afortunadamente, en la nueva ley de servicios sociales que se sacó del gobierno de Canarias, ahora mismo va a haber la posibilidad de sacar a concurso estos servicios orientados a que se sigan implantando por este tipo de asociaciones que son ya de interés social. Luego, por los caballos, no sé, yo creo que estás bastante mal informado. Primero, porque los caballos llegaron aquí con una bienal, representando el cambio climático, que es lo que representa un poco las esculturas. Llegaron aquí en una bienal, se instalaron, se pidieron permiso para instalarlos fuera del castillo, en tierra seco, y luego al final se optó por instalarlos en el mar. Y en el mar siempre han tenido permisos, no de costas, porque de costa no hace falta, es de puertos, de la autoridad portuaria, encima de la autoridad portuaria del Estado, ni siquiera de Puertos Canarios, porque hay que recordar que el muelle de Arrecife o la zona esta es de puertos del Estado. Siempre ha tenido los permisos para estar ahí. Los permisos siempre se conceden durante un año. Cuando se ha pedido ahora de una forma definitiva, se ha hecho por invitación del mismo puerto, de que tiene que ser después de 3 años, tú tienes que pedir una autorización definitiva, y aún así han contestado que no, que le han dado otro año más. O sea, tenían permiso y lo siguen teniendo de momento. ¿Cuál es el problema? Claro que es vergonzoso que un tema como los caballos haya pasado a ser un tema de tanta actualidad, ¿no?, por un empeño de intentar hacer desaparecer pues parte del trabajo que se hizo desde Coalición Canaria, o porque se entendió que era trabajo de Coalición Canaria, porque se quiere dar a entender que es de Coalición Canaria, porque creo que en el Cabildo, el Coalición Canaria siempre ha gobernado con el Partido Socialista, en la última época con el Partido Popular, e incluso con votos a favor de Marcos Vergás, no de la compra, porque se habló incluso de la compra, pero no de la compra, pero sí de la instalación y del pago de los 15.000 euros. La compra se paralizó en un consejo de administración, en un consejo de administración, porque no tenía que es el órgano, el consenso suficiente. Que es el órgano que tiene que decidir estos temas, no ni la presidenta del Cabildo ni Carlos Espino. Vamos a un turno de alusiones a los que quieran participar. Sí, es verdad que a mí me resulta raro y no lo he
acabado de entender esa explicación que nos daba aquí también en el 90.2 FM el propio expresidente del Cabildo, ¿no? Diciendo que Puertos había dado concesiones durante los primeros 3 meses y después había obligado a una instalación permanente, pero después, cuando se le requiere esto, según dice Coalición Canaria, Puertos, es decir, la propia entidad que vendría a decir, no, ahora puntualmente no, sino permanente, dice que no. O sea, esto es un poco raro. Jorge. Bueno, me vas a permitir que no voy a hablar más del tema de los caballos. Estamos muy contentos desde Lanzarote en Pie Si Podemos, desde Unidas Podemos, porque, como decía mi compañero Amado de Coalición Canaria, debemos incidir en los servicios sociales. Tenemos en la isla a Noemí Santana, que ayer estuvo inaugurando el nuevo local de Podemos con Victoria Rosell y con Silvia Jaén. Y vamos a tener una reunión hoy precisamente en Tías para hablar, entre otros, de ese problema, que con la última reforma legal, pues los ayuntamientos ni pueden contratar personal ni prácticamente pueden disponer de fondos. Es cierto que coincido, aunque luego me echan los perros, con el compañero de Coalición Canaria en que es muy importante que las administraciones gestionen directamente. Gestionen directamente porque nosotros tenemos que hacerlo vía subvención. Muchas veces esos contratos anuales se caducan, se nos dejan caducar, y las empresas, por ejemplo, ha pasado en Tías con el cuidado a domicilio, que te dice, oye, llevo 3 meses con el contrato caducado y sin cobrar. Eso tenemos que incidir en ello. Nosotros tenemos aquí un plan general que no está aprobado. Tenemos un búnker de radioterapia que hay que ver qué ha pasado con esa cesión de suelo, no cesión de suelo. Tenemos... está resuelto ese tema, ¿no? Porque sí, ya sabemos que el propio Gobierno de Canarias se ha comprometido a incorporar en el próximo presupuesto el dinero suficiente para su construcción. Eso es. Entonces yo creo que esos son los temas que le importan a la gente y que creo que debemos centrarnos. El tema de los caballos, ya te digo, nosotros la más estricta legalidad y que no se perjudique y no se gaste un duro más de lo necesario del dinero público, que no se pase de una arbitrariedad de que entendemos que ha existido en Coalición Canaria a un revanchismo, una nueva arbitrariedad del Partido Socialista con sus socios de gobierno. La más estricta legalidad, la ley nos da un marco de cómo tienes que contratar, de cómo tienes que gastar los dineros, y creo que en eso tenemos que estar, y desde la oposición en el Cabildo fiscalizaremos que todo se haga conforme a la más estricta legalidad. Saray, ¿quieres matizar algo, incorporar algo? Nada, simplemente que estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Jorge. Hay problemas más importantes en esta isla que deberían de ser resueltos ya y no seguir dándole más pie a si unos caballos están, si un libro sale o deja de salir. Creo que es algo secundario y que realmente todos los ciudadanos lo que quieren es que se resuelvan sus problemas. Nauset. No, de acuerdo con los otros 2 compañeros, lo único que quiere sacar este tema es Coalición Canaria para tapar, como dije antes, la vergüenza de todo esto. Sí, como dije antes, la contratación, dijo que no estaban los procedimientos, pero ahí están las facturas que no han pagado. Pues sacando estos temas tampoco, pues mira, por ejemplo, antes de ayer se empezó a reconstruir el nuevo centro de atención a drogodependientes. Pues claro, si hablan de los caballos no están hablando de estas cosas que está haciendo el Cabildo. Que por cierto, me pregunto yo, como vecina también de ese entorno, que no hay otra ubicación que no sea una zona residencial. Que este es un tema que ya se trató en un pleno, pero no con suficiente, creo que, responsabilidad para el entorno en el que también se está desarrollando esa obra, ¿no? Aunque efectivamente es absolutamente necesaria. Perdona, Nauset. No sé, ya no sé yo dónde lo iban a colocar en principio y al final decidieron ahí. Y poco más, yo no quiero darle más bombo a estos 2 temas, solo que querían que compráramos caballos por 600.000 euros. Ahí está el Museo Submarino, que nos costó a todos los lanzaroteños 700.000 euros y que actualmente es deficitario. Amado, yo voy a acabar pero brevemente, que voy a pasar muy rápidamente por el tema de los FEDECAM, de los Fondos de Desarrollo de Canarias, porque me interesa el tema. Le iba a contestar a, no sé, que todo el trabajo que está haciendo el Cabildo es el trabajo que también han heredado, no solamente de Coalición Canaria, sino del Partido Popular, que gobiernan ahora, y curiosamente, muchas veces en las declaraciones pues se olvidan de que gobernaban antes, porque el PP critica al anterior Cabildo, y aquí en Arrecife el PP critica al anterior grupo gobierno, pero más bien a Coalición Canaria cuando es el PSOE que es el que gobernaba con ellos. ¿Tengo tiempo todavía? Sí. Sí, vale. ¿Algo más? Sí, sobre los caballos. No sé, si el Cabildo quiere retirarlo, ya lo he dicho 1000 veces, que lo retire. Si es que el problema es que Coalición Canaria, cuando lo denuncia, se ve que las cosas, cuando Coalición Canaria lo denuncia con razón, se ve que no tienen todas las cosas tan claras, y el PSOE entra en esta guerra mediática. Porque un PSOE, un partido que gobierne, sea el PSOE, sea el Partido Popular, sea Coalición Canaria, un partido que gobierne cuando tiene las cosas claras, olvida la guerra mediática.
los retira, si así lo ha decidido, si tiene las cosas bien para retirarlos, y se acabó. El problema está que nota de prensa que saca Coalición Canaria, el Cabildo va y replica a estas notas de prensa, ¿no? Yo creo que es más al Cabildo, al PSOE, al que le interesa que estemos hablando de los caballos de Jason de Kerr que de otra cosa, porque si no ya los hubiese retirado sin ningún agravio. Y luego tampoco entiendo, que es la parte que tú dijiste antes, que no entiendo cómo es posible que el PP en el Cabildo vaya a retirarlos, porque hay que recordar que el PP está gobernando en el Cabildo, los va a retirar de la bahía de Arrecife para instalarlos en otra zona de Arrecife, porque el PP de Arrecife y el PSOE los quieren en otro punto. Bueno, pero el PP en Arrecife ha quitado una señalética 2 días antes de la oficialidad de la apertura de la avenida marítima. Tampoco nadie lo entiende. Para terminar, fondos FEDECAN es un tema importante porque el gobierno de Canarias está ultimando con los cabildos y los propios ayuntamientos ese FEDECAN más flexible, en el sentido de que se puedan utilizar otros criterios, ¿no?, a la hora de repartir estos fondos y dirigirlo a ciertas inversiones. Hoy, por ejemplo, hemos hablado aquí en la 90.2 FM de que el Cabildo va a sacar a licitación el plan de movilidad de Puerto del Carmen gracias a los fondos de desarrollo de Canarias. Hay más de 27 proyectos, en principio, más o menos encaminados, según nos había informado la propia primera corporación insular en el anterior mandato. La duda es si merece la pena esta reubicación de esos fondos. Sí, hombre, precisamente nos volvimos a reunir ayer con María del Río, con nuestra parlamentaria de lanzaroteña, y nos hablaba que el pacto llamado de las flores está funcionando razonablemente bien, y uno de los principios fundamentales de una administración es que tenga perras, que tenga fondos y que se nutra de un sistema fiscal realmente progresivo, que es lo que muchos del establishment se niegan, ¿no? El gobierno está ultimando con los cabildos unos FEDECAN más flexibles, es decir, el Fondo de Desarrollo de Canarias, que está gestionando el gobierno de Ángel Víctor Torres, parece ser que más flexible, ¿no? Tanto en la financiación anual a los cabildos, que son, como sabemos, los principales destinatarios, como sobre todo en lo que concierne al límite temporal, ¿no? Porque era muy rígido respecto a la justificación, respecto al límite temporal, y se va a flexibilizar la ejecución, el tiempo de ejecución. Nos parece positivo. A partir de este año, ¿no?, las fichas financieras van a variar en función de la capacidad de ejecución de cada administración. Entonces, bueno, yo creo que se va a establecer un sistema en el cual, según se vaya ejecutando, se puede facilitar la financiación, y en ese sentido es fundamental, porque yo creo que el FEDECAN nutre proyectos vitales dentro de nuestra isla, como muy bien había señalado, ¿no? Los cabildos tenían garantizado hasta ahora 160 millones, pero ha habido dificultades, ¿no?, para estas corporaciones locales para ejecutar en plazo. Todos sabemos que en la administración muchas veces, entre que sale unas bases, se convoca, a veces se formalizan las ayudas a mediados de año, prácticamente agosto, septiembre, y luego hay que justificar antes de fin de año. Se producen unas disonancias en el funcionamiento de la administración que tenemos que ver. Pasaba también con los fondos contra la violencia de género que vienen del Estado, cuando hablamos con Kika Fumero del Instituto Canario de Igualdad, que a veces se produce una burocracia y unos trámites que son contrarios al propio fin de los proyectos. Entonces tenemos que ser, sobre todo, realistas y ver la calle, ¿no? Que lo importante es que esos proyectos se lleven a cabo, no tanto el papeleo, sino que sean plazos razonables, y yo creo que en ese sentido la reforma va a ser positiva. Saray. Bueno, pues como decía el compañero, sí es verdad que nosotros estamos de acuerdo con estos cambios, que sean más flexibles, pero bueno, quiero ir un poco más allá e indagar en mi municipio, como estabas diciendo ahora, lo del plan de movilidad. Pues bueno, han habido muchos proyectos en Tías, y aquí está Amado, que me lo desmienta si es mentira, que supuestamente iban a estar financiados por los FEDECAN, y que a día de hoy no se ha visto proyecto ni ejecución absolutamente de nada. Estamos hablando del ecoparque de la calle Tajinaste, financiado también por los fondos de FEDECAN, la remodelación de la avenida de las Playas, y a día de hoy no se ha ejecutado. Si estos fondos realmente llegan, te digo, para llevar a cabo los proyectos, bienvenidos sean, pero si no es así, realmente es un serio problema. Nauset, siempre el Partido Socialista ha puesto la lupa, la atención sobre el reparto, es decir, las prioridades y el criterio de esos fondos, ¿no?, de desarrollo de Canarias. No estaba de acuerdo, y muchas veces lo han simplificado en que tanto dinero no se puede invertir en rotondas. Pero ahora mismo, ¿cómo ven este viraje? Sí, respecto primero a lo que está comentando Jorge, es verdad que se están haciendo muchas obras y no se ejecutan en plazo, y después lo que pasa siempre es que tienen que devolver el dinero. Como acaba de decir Usoa, pues
claro, estos fondos se están usando muchas veces para carreteras y obras, por así decirlo, y ahora lo que quiere desde el gobierno es llevarlo más a crear viviendas sociales, mejoras de la red de saneamiento, depuradoras de agua, crear escuelas de 0 a 3 años y hacer estos fondos un poquito más sociales, porque ahora se están destinando a otras materias. Vale. Amado. Vale, yo voy a preguntar, no sé, me hablan de que el FEDECAN se está gastando en fondos, en cualquier cosa, en carreteras, esto, lo otro. Yo creo que el FEDECAN, hay que recordar al inicio, el FEDECAN son los 1.600 euros que venían del Estado, que hubo una guerra en la que Gran Canaria lideró, con Antonio Morales, presidente del Cabildo, lideró de que los fondos se habían que repartirlos vía población, que eso llevaba a que Tenerife y Gran Canaria se iban a quedar con la mayoría de los fondos. Fue Coalición Canaria en Lanzarote y Fuerteventura las que empezaron a luchar para que se repartiera vía triple paridad, como se había decidido desde Coalición Canaria, que era el que gobernaba en ese momento. Se consiguió repartirlo vía triple paridad, y eso pasó que le corresponden a Lanzarote 160 millones y al final de los 10 años pues van a ser unos 1.600 millones de euros que van a llegar a Lanzarote. Y habían 3 ejes, uno de ellos era el social, otro era el medioambial, y hay más... infraestructuras, equipamientos, sí, y eólicas, ¿no? En el caso de Lanzarote. Hay muchísimos proyectos a día de hoy planteados con este dinero, no solo en Lanzarote, sino en muchísimas otras islas, proyectos que son plurianuales. Entonces, si tú ahora quitas los fondos, pues tendrás que buscar ese dinero, porque si no se van a perder, porque los proyectos ya se han planteado por parte de todos los cabildos de Canarias. Aquí en Lanzarote hay proyectos de parques de eólicos. Respecto a lo que decía Saray, decirle que de los fondos FEDECAN me suena que lo de la Avenida de las Playas sí era fondo FEDECAN, en parte eran fondos FEDECAN, 2 millones de euros. Ya está adjudicada la obra y ya se está haciendo. Ya se está haciendo la obra en la Avenida de las Playas y quedó adjudicada por 1.623.000 euros. Y respecto al plan de movilidad que decías tú al principio, que también es del fondo FEDECAN, es gracioso la descoordinación que tienen Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Tías, en el mismo pleno de Tías. El otro día, en el último pleno, yo llevaba una moción en la que pedía al Cabildo que sacara a licitación este plan de movilidad, en el que llevamos solicitándolo durante los 2 últimos años. Yo en las mociones mías siempre planteo cosas que sean asequibles. Se me pidió por el grupo de gobierno de que hacer una modificación de la moción, para intentar que el Cabildo nos ingresara el dinero a nosotros y que fuera el propio ayuntamiento el que sacara el plan de movilidad adelante. Todos se aprueban con toda unanimidad, con votos, en especial también de Pancho Hernández, consejero de movilidad. El ayuntamiento de Tías saca una nota de prensa olvidando ese acuerdo institucional que hubo el otro día en el pleno, la petición de una moción de mía, diciendo que solicitan los fondos, y el Cabildo contesta con otra nota de prensa diciendo que ya ha salido a adjudicación el plan. Todo eso lo podían haber explicado en el pleno. Nos hubiésemos ahorrado 2 notas de prensa, ¿no? 2 notas de prensa, pues tanto el Cabildo diciendo que lo iban a sacar. Lo importante es que salga el plan de movilidad, porque lo importante es que ya tenemos una franja de zonas o núcleos poblacionales suficientemente representativa, como Arrecife, Playa Honda y Puerto del Carmen ahora, que van a tener esos planes de movilidad, y va a ser fundamental para mejorar también el transporte público, la gestión ahora mismo de las patinetas, de las bicicletas, de los peatones, del tráfico en general. Sí, y no solamente mejorar la contaminación, sino también pues cómo nosotros mismos podemos interrelacionarnos, ¿no?, entre localidades, porque de hecho esto ya es una locomotora con vagones, desde Costa Teguise, Arrecife, Playa Honda y Puerto del Carmen. Prácticamente ya es un mismo núcleo de personas conviviendo, ¿no?, entre nosotros. Pues gracias a los 4 tenemos que despedirnos ya, porque son las 9:10 de la mañana y ya no tenemos más tiempo para seguir hablando, pero decirles como siempre que muchas gracias, Saray, espero verte en próximas ediciones aquí en la 90.2 FM, y que estamos a su entera disposición. Pueden seguir informados en www.lanzarotedigital.com y en los espacios informativos de esta casa, y también en las redes sociales. Ahí les esperamos. Hasta el próximo lunes. Chao.